Exaltamos y glorificamos el nombre del Señor porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el tema de hoy vamos a hablar nuevamente de ese rey de Judá llamado Josafat y que, por cierto, hizo un papel preponderante ante la angustia, ante la situación, ante el peligro, ante el asedio de sus enemigos. Y en ese pasaje que vimos anteriormente, nos detuvimos alrededor del comportamiento de este rey Josafat frente a sus detractores. Él mostró miedo, eso es normal en cualquier ser humano, pero reaccionó, no se paralizó, sino que pidió ayuda al Señor, junto con el pueblo, no lo hizo solo, junto con el pueblo, y a la vez se humilló. Entonces oró a Jehová pidiendo socorro, que es lo que nosotros tenemos que hacer y debemos hacer ya. Confesó que Dios había oído su oración y que vendría también la liberación. Entonces nosotros hemos aprendido de esto que cuando se presentan las tribulaciones debemos clamar a Dios. Él nos va a oír, Él nos va a salvar. Por esto debemos poner toda nuestra mirada en el Señor. Como nos hemos olvidado del Dios, es que el mundo anda mal. La situación del mundo es grave y sumamente grave. Algo más, no soy fatalista ni pesimista, sino que esa es la realidad que todos estamos viendo. Pero esa realidad no va a cambiar si nosotros no nos humillamos, no buscamos el rostro del Señor, no clamamos a Él y no nos convertimos de nuestros malos caminos. No va a haber ningún cambio. Recordemos, lo hemos dicho reiteradas veces, nada cambia sin un cambio personal. Entonces, en este caso, vamos a ver que la guerra no es nuestra, sino de Dios. ¿Cómo así? Pues cuando nosotros ponemos las cosas, nuestras situaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas en las manos de Dios. El profeta Jaasiel da un mensaje de esperanza. Siempre estamos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, capítulo 20, del 13 al 19. Todo el pueblo estaba delante de Dios. Entonces, en la presencia de Dios, vino palabra a un profeta llamado Jaasiel. ¿Y cuál es el mensaje del profeta? Dice: oíd, moradores de Jerusalén, y rey también. Fíjense que es para todo mundo. El mensaje es para todo el mundo. Y el mensaje de la palabra de Dios es lo más transnacional, lo más global que ha habido, que hay y habrá sobre la faz de la tierra. Incluso el Pentecostés marca allá en los Hechos de los Apóstoles una manifestación multicultural, multilingüe de la palabra y de la expansión de la palabra de Dios en todo el mundo de aquel entonces. Y desde entonces esa palabra se ha extendido y se sigue extendiendo por todos los rincones de la tierra. Y resulta que Jesucristo va a volver cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Y así lo dice Jesús en Mateo 24. Para aquellos que dicen, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Pues está en marcha ya la segunda venida de Cristo. Entonces,
le dice a los moradores de Jerusalén y al rey también, este profeta, y les dice: no temáis ni os amedrentéis. No tengan miedo, no se angustien, no se desesperen. Imagínense ustedes un profeta del Señor dando una palabra que ayuda al pueblo a levantarle el ánimo, a levantarle la moral. ¿Por qué? Porque el pueblo está preocupado debido a que sus enemigos lo están amenazando y representan un grave peligro para todo el pueblo. Pero aquí le dice: no temáis. Y esta expresión de no temer aparece de una forma muy simpática e interesante 365 veces en la Biblia, como que nos dijera para cada día que no tengamos temor. Y Jesús les dijo a sus discípulos también que no tuvieran temor cuando estaban allá pasando momentos difíciles en el lago de Galilea, cuando se levantó una gran tempestad. Y ahora nos dice el Señor: no temáis. Es que si confiamos en Él, no debemos temer. Si confiamos, si esperamos, si tenemos fe, no debemos temer para nada. Y le dice aquí, y esto es interesante, en el versículo, en este pasaje del versículo 15, dice: no temáis ni os amedrentéis. La guerra, dice, no es vuestra, sino de Dios. ¿Por qué lo plantea de esa manera? Porque sencillamente vino Josafat y puso toda la situación, todo el caso, todo el problema en las manos de Dios. Entonces Dios tomó para sí aquella petición que le hizo Josafat, y ahora el profeta le dice: la guerra no es vuestra, sino de Dios. Como quien dice, Él se va a encargar del asunto. Y ahí es donde nosotros debemos aprender mucho, poner las cosas en las manos de Dios, poner nuestros problemas, depositar nuestras cargas en las manos del Señor. El Salmo 55, 22 es muy hermoso porque nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, si ahí tenemos la respuesta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no ponemos esas cargas, esas dificultades, esos problemas, esa angustia, esa desesperación al Señor? Señor, yo no puedo con esto. Yo te ruego, te suplico, te imploro. Señor, ten piedad, ten misericordia. Ayúdame, Señor. Respóndeme, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, con un corazón contrito y humillado. Y hay algo maravilloso también, y es que el profeta, este profeta Jaasiel, señala y le da instrucciones, es decir, le da la estrategia a seguir frente a la situación de peligro que están viviendo de parte de sus enemigos. Y le dice: mañana descenderéis contra ellos. Mañana descenderéis contra ellos. Qué interesante que un ejército reciba las instrucciones de parte de Dios. Y aquí lo estamos viendo. Este ejército no es tan fuerte, no es tan agresivo como los amonitas, los edomitas, no, sino que ellos se sienten inferiores, se sienten débiles. Pero San Pablo dice que cuando somos débiles es que somos fuertes. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Y repetimos, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios.
Subirán por la cuesta de Cis. Imagínense ustedes, hasta lugar geográfico le está diciendo el profeta. Prácticamente él es el estratega. Y ese estratega es dirigido, guiado, manejado por Dios. El arquitecto es Dios. Y quien ejecuta esas instrucciones o quien da las instrucciones es el profeta de parte del Señor. Y dice algo más: lo hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Otra ubicación geográfica. Vean ustedes qué interesante. Les está guiando, les está orientando, les está dirigiendo por dónde ellos van a marcharse, por dónde van a proceder, por dónde se supone que van a atacar. Pero le dice algo que es fundamental y que es lo que da todo el respaldo a Josafat y a su pueblo. Le dice: Jehová estará con vosotros. Jehová estará con vosotros. Muchas veces y muchas personas dicen: es que Dios no me oye, Dios se puso sordo, Dios no me hace caso. Lo que pasa es que dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. Nosotros oramos mal. Si tenemos instrucciones cómo debemos orar, ¿por qué hacemos peticiones equivocadas y nos dirigimos a quien no debemos dirigirnos? Por eso debemos apelar a las oraciones modelos, porque en la Biblia hay muchas oraciones modelos que nos pueden, además del Padre Nuestro, nos pueden ayudar para estructurar bien nuestra petición y hacerla de una manera sencilla, sin usar ese palabrerío a veces rimbombante y ampuloso. No es necesario eso. Al Señor no le interesa eso. Recordemos la oración del fariseo y la del publicano. El publicano usó una expresión muy corta: Señor, sé propicio a mi pecador. Eso es todo. Solamente eso le dijo. Solamente eso. Y eso fue suficiente para que él fuera justificado, y no el fariseo que llegó a hacerse toda una propaganda, a echarse todas las flores. Él, y según él, estaba orándole al Señor. Pero dice la palabra que oraba consigo mismo, es decir, que oraba solo para él. Y nosotros debemos clamar a Dios, solamente a Dios. Clama a mí y yo te responderé. Entonces dice: Jehová estará con vosotros. En otras palabras, no peleen, no peleen. Pero ¿y ahí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si vienen a atacarnos? ¿Cómo vamos a resolver esto? No peleen, le dice. ¿Por qué? Paraos, dice, y estad quietos. Dice el Salmo 46:10: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como quien dice: aquí está la garantía. ¿Por qué se van a sentir amedrentados? ¿Por qué se van a sentir tristes, desesperados, si tenemos el gran respaldo de parte de Dios? Eso es cuando nosotros nos refugiamos en el Señor. Pero si no nos refugiamos, pues ni modo. Vamos a entrar en desesperación, en angustia, y nos vamos a poner, vamos a entrar en un estado de pánico incluso. ¿Por qué? Porque no tenemos la seguridad en el Señor. Paraos, dice, y estad quietos. Y allá también en Jeremías tenemos un pasaje en donde dice: paraos, deténganse por favor.
Ustedes están muy apresurados y eso es lo que está pasando hoy en día también. Nosotros vemos en todas las calles cómo la gente corre sofocada, desesperada, haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no queremos pedirle al Señor que nos dé serenidad, que nos dé quietud. Porque con esa quietud podemos pensar, podemos meditar, podemos ordenar nuestros pensamientos. No temáis ni desmayéis. Con esto que les estoy diciendo, ustedes se van a sentir plenamente seguros, plenamente tranquilos. Salid mañana contra ellos. Como quien dice, yo voy con ustedes. Y como les dijo Moisés también allá al Señor, si tú no vas conmigo, yo no me voy a mover, yo no voy a salir de aquí. Y el Señor le dijo, di al pueblo de Israel que marchen, dice, frente al mar con el ejército de Faraón atrás. Qué maravilloso eso. Por eso Dios estará con vosotros. Entonces dice aquí que el rey y todo el pueblo se inclinaron, dice, inclinaron su rostro a tierra y se postraron delante de Jehová. Adoraron y alabaron a Dios y con voz fuerte cantaron. De esa manera pelearon la batalla. Gracias, Señor, porque sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso, Padre, queremos refugiarnos en ti, pedir tu ayuda, pedir tu respaldo, pedir tu fortaleza, Señor, tu auxilio en medio de un mundo lleno de pecado, de mentira, de mucha apariencia, de mucha hipocresía. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo y danos la fortaleza para permanecer firme y fuerte y que nada ni nadie nos vaya a separar del amor de Cristo. Nos refugiamos en ti, Señor, en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.